Estimados amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio Perspectiva Crítica. Aquí nuevamente con Daniel Loaiza. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la concepción de Fernand Braudel sobre la historia como proceso histórico, la historia como ciencia y el capitalismo. Debemos mencionar que Braudel fue uno de los más importantes historiadores del siglo XX, nacido en 1902, muerto en 1985. Sus trabajos fueron en cierta medida la continuación de las perspectivas desarrolladas inicialmente por Marc Bloch y Lucien Febvre, fundadores ambos de la escuela Annales, ¿no? Que es una de las escuelas historiográficas más importantes del siglo XX y acaso la más importante desarrollada en Francia durante este siglo. Braudel nos plantea una historia total, nos plantea unas ciencias sociales que no segmenten el conocimiento y donde la historia pueda recoger aportes de la geografía, de la antropología, de la economía y juntas plantear un enfoque global, una historia completa que dé cuenta del conjunto de interacciones que existen en todo proceso social y que no, digamos, nos dé una imagen o una narrativa histórica en la que los demás conocimientos desarrollados por otras ciencias sociales estén fuera de sí. Esta idea de Braudel sin duda fue una idea que ya habían desarrollado inicialmente Febvre y Bloch, ¿no? Y que él va a continuar admirablemente en dos trabajos fundamentales que son el Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, ¿no? Y luego Vida material, economía y capitalismo, siglos XV al XVIII. Estos siglos XV al XVIII van a ser prácticamente el espacio temporal, ¿no? En donde se va a ubicar Braudel, y su espacio geográfico va a ser fundamentalmente el mundo europeo. Braudel recoge gran parte de toda la tradición del pensamiento francés y alemán, ¿no? Del siglo XIX. En el caso del pensamiento francés se va a notar una influencia clara de la sociología de Émile Durkheim, ¿no? De los trabajos de Ernest Labrousse, ¿no? sobre todo en el campo de la historia cuantitativa, también en el campo de la economía, de los famosos ciclos Kondratiev. En el campo de la filosofía o del pensamiento alemán vamos a ver una notoria influencia de Karl Marx en sus pensamientos, así como de la escuela historicista alemana de Sombart. Braudel no fue marxista, no fue un pensador marxista, incluso hay algunas tesis que si bien recoge de Marx, también hay otras en las cuales se aleja del propio Marx, incluso de Lenin, que vamos a ver a continuación. En el caso de Marx, él toma en consideración un punto que considera fundamental, que es que los agentes sociales, los individuos que actúan en la sociedad, no siempre son conscientes de las consecuencias sociales e históricas de sus actos. Esto es, que hay una suerte de inconsciencia. Marx, a esta condición que él la retrató muy bien en su tesis referida al fetichismo de la mercancía, en la cual decía, los economistas han creído que las relaciones económicas son relaciones entre cosas, sin embargo son relaciones entre clases sociales, entre individuos y finalmente entre seres humanos. Pero nadie se había dado cuenta, según Marx, de esa situación, y evidentemente Marx la va a develar, ¿no? En su obra El Capital. Pues bien, Braudel también considera que el ser humano no es consciente necesariamente de la importancia o trascendencia de sus actos en el contexto de la evolución social e histórica de la cual es parte. Sin embargo, él va a diferir con Marx en el hecho de que para Marx esto era un tema que correspondía al develamiento filosófico de la naturaleza de la vida social. Sin embargo, Braudel considera que esta situación no se debe a ello, sino que puede ser explicada en su teoría de los tres tiempos en la historia.
Por su parte, si bien es cierto que el psicoanálisis tuvo una gran fuerza en Europa, ¿no?, por aquellos años, también discrepa de los psicoanalistas porque considera que no hay un impedimento psicológico para ser conscientes. O sea, no es que haya un inconsciente en el mundo psicológico, digamos, a la manera que nos explicaba el Freud o el inconsciente colectivo del cual nos hablaba Carl Gustav Jung, sino que esto puede ser explicado porque el hombre difícilmente toma conciencia de cómo actúa sobre él el tiempo largo. ¿Y a qué nos referimos con el tiempo largo? Braudel consideraba que habían tres tiempos en la historia. El tiempo largo, o llamado estructural, que tiene que ver fundamentalmente con la vida material, el espacio geográfico, la demografía, las cosas, los hombres. Luego teníamos un tiempo coyuntural, que es un tiempo que puede durar ciclos de 40, 50, 60 años, 70 años, inspirado en las concepciones económicas de Kondratiev, que hizo estudios magníficos en el campo de los ciclos económicos y que después Labrousse de una u otra forma seguiría para el caso francés, y el tiempo corto o el tiempo del acontecimiento, en el cual que puede durar días, semanas, meses, ¿no? Braudel pensaba que el tiempo corto no era sino la espuma que se forma en el mar, ¿no?, en esos grandes movimientos, en esas grandes mareas que solo pueden ser percibidas en el tiempo largo. Es por esa razón que nos plantea una historia total, es decir, una historia que dé cuenta de lo geográfico, de lo humano, de las cosas, de la tecnología, de la sociedad, de los imperios, y en todo ese marco es que actúa y puede ser explicado la acción individual, y que puede la acción individual ser finalmente comprendida. Esa es la idea que nos plantea Braudel. Sin duda, Braudel, cuando asume esta postura, es un materialista, porque no está pensando en ningún caso que las ideologías estén sencillamente flotando en la sociedad y que permitan explicar el conjunto de la vida material. Y en este sentido él critica a Max Weber, pues sabemos que Max Weber escribió un libro llamado, ¿no?, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, en el cual prácticamente nos plantea la idea de que el puritanismo calvinista tuvo un impacto muy fuerte en el desarrollo del capitalismo en los Países Bajos, es decir, de Holanda, que tuvo como centro de desarrollo Ámsterdam. Braudel va a estudiar precisamente a Venecia, a Génova, luego cómo se traslada este poder capitalista a Ámsterdam y finalmente termina en manos de Inglaterra, ¿no?, hacia el siglo XVIII y a finales del siglo XVIII, en que Londres y Manchester terminan desplazando a Ámsterdam como el centro del desarrollo capitalista. Pues bien, lo que nos plantea Braudel al respecto es que ello no puede ser explicado simplemente por factores ideológicos o religiosos, ¿no?, sino que ello debe ser explicado fundamentalmente en el tiempo largo o en el tiempo de la vida material. Este tiempo largo o el de la vida material para Braudel es incluso más extenso que el proceso mismo del desarrollo capitalista. Y en este sentido, él nos plantea no solamente tres tiempos, sino una suerte de tres estructuras en la sociedad. Y en ese sentido se va a distanciar de Marx, porque Marx nos plantea fundamentalmente un esquema inicial, general, que es el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo, pero donde el capitalismo termina arrasando a las estructuras precapitalistas y donde todas las estructuras precapitalistas terminan desapareciendo. Braudel nos va a negar que esta situación se dé, y él dice que en realidad cuando el capitalismo se desarrolla como una estructura superior, pero que no termina liquidando a las previas, que no termina liquidando a las relaciones preexistentes que corresponden a la vida material, sino que en realidad se adapta a ellas, es más, que se desarrolla en función de ellas. Él explica que los países capitalistas avanzados logran ser tales porque existe un conjunto de elementos de vida material, de instituciones, Estado, sociedad, que le dan soporte al propio desarrollo capitalista, que termina beneficiándose ciertamente del conjunto de la vida material. Incluso nos plantea una interpretación distinta
y alejada de Marx en lo que corresponde al valor de cambio y al intercambio. Marx nos plantea una suerte de capitalismo donde prima la libre competencia, ¿no? Y que, digamos, este sería el rasgo fundamental. Esta concepción de Marx luego es desarrollada por Lenin, que en su obra El imperialismo, fase superior del capitalismo, nos dice, bueno, el capitalismo cuando llega a su última fase deja de ser un capitalismo de competencia para convertirse en un capitalismo monopólico que fundamentalmente exporta capitales. Braudel nos dice que esto no es así, que en realidad el desarrollo capitalista no debió esperar a su última fase para exportar capitales, que en realidad esto siempre se dio y que las formas precapitalistas coexisten con las formas capitalistas en función y que el capitalismo se adapta y que más bien no se oponen al desarrollo capitalista en ningún caso. Esta tesis ciertamente puede ser polémica y puede dar lugar a muchas discusiones. Sin embargo, podemos encontrar que en cierta medida esta tesis de Braudel se engarza plenamente con la concepción y el desarrollo teórico que hizo la teoría de la dominación-dependencia, que básicamente es que el desarrollo capitalista, cuando llega a los países, digamos, dependientes o periféricos, no desarrolla necesariamente el capitalismo en esas regiones. No olvidemos el aporte, por ejemplo, de Samir Amin, que más bien plantea que en aquellas regiones donde han tenido más contacto con el centro capitalista, menos se ha desarrollado en realidad el capitalismo y mejor ha coexistido el capitalismo con formas precapitalistas. En este sentido, Braudel se aleja notoriamente del discurso, digamos, de Marx con respecto al capitalismo, que es importante señalar. Él aporta para este caso un concepto que es el concepto de sistema mundo. Él nos plantea, o economía mundo, ¿no? Este concepto de economía mundo es un concepto que nada tiene que ver con la idea de economía mundial, sino más bien con la idea de entender el desarrollo de las civilizaciones como espacios donde hay centros, semiperiferias y periferias, y donde la periferia y la semiperiferia termina aportando recursos para el desarrollo del centro, y que el centro, cuando exporta recursos, lo hace con el fin de aprovechar más bien toda esa riqueza obtenida por la exportación de capitales hacia el centro, y que esta sería una constante en el desarrollo de las civilizaciones. Incluso lo ubica en Roma, ¿no? Lo ubica luego en los casos que más estudia él, que van a ser Génova, Venecia, Ámsterdam, luego Londres, ¿no? Y que en cierta medida se acerca bastante a los enfoques que hizo Immanuel Wallerstein cuando habla del famoso sistema mundo, ¿no? Aunque Braudel señala que tiene algunas diferencias con Wallerstein porque Wallerstein ubica este sistema como surgido en el siglo XVI, mientras que Braudel lo ubica como un modelo que puede servir para entender, digamos, incluso formaciones precapitalistas e incluso del mundo antiguo, como fue el caso de la propia Roma. Braudel es fundamental en estos tiempos porque primero nos plantea una visión materialista de la historia, ¿no? Una visión donde la vida material tiene una directa implicancia en el devenir histórico, aunque no es un materialismo histórico el que él desarrolla, no es un materialismo, digámoslo así, dialéctico en la perspectiva histórica de Marx. ¿A qué nos referimos con esto? Rescata la vida material como soporte en el tiempo largo de toda la sociedad, pero difiere con Marx en que para Marx la principal unidad de análisis es la contradicción entre clases sociales. Braudel no percibe esta contradicción como una contradicción necesariamente importante para todo tiempo y lugar. Él, para empezar, ve muchas contradicciones, ¿no? Ve dialécticas, digamos, en relación al hombre y el espacio, ¿no? El hombre y los recursos, ¿no? Ve que hay jerarquías en toda la sociedad, pero también ve que en esas jerarquías muchas veces hay contradicciones, otras veces hay alianzas, otras veces hay confrontaciones aparentes. Entonces lo que Braudel nos plantea es
un enfoque histórico donde el capitalismo debe dejar de ser visto como un sistema que necesariamente permite que todas las relaciones precapitalistas desaparezcan y que más bien puede coexistir con ellas. En este sentido, Braudel se aparta notoriamente del discurso marxista y se puede engarzar mejor con el razonamiento que inspiró, como ya mencionamos, la teoría de la dominación-dependencia. Braudel, sin duda, constituyó o fue la cabeza de un pensamiento que trató de ser ecléctico, de recoger diferentes fuentes de inspiración, como fue además el espíritu de su escuela Anales, e hizo importantes contribuciones al pensamiento social, sociológico también, ¿no? Pues se separa de la concepción actual de la idea de que la imagen de la realidad es una imagen que simplemente se construye, ¿no?, desde la subjetividad, para invitarnos a pensar que la realidad no deja de ser objetiva y que la acción de los hombres en el mundo no deja de responder a factores estructurales. Y en ese sentido, creemos que recoge la posición de Emile Durkheim al respecto, cuando habla de los hechos sociales y nos dice finalmente que los hechos son las formas de pensar, de sentir y de actuar, pero que responden a condicionamientos sociales, que no son formas que aparecen puramente en la subjetividad humana, sino que es la sociedad la que de una u otra forma produce esas construcciones, esas formas de ser, de pensar y de actuar. En este sentido, Braudel también se acerca a la sociología de Pierre Bourdieu, pues él en su concepción sobre lo que es el habitus, ¿no? ¿Y el habitus qué es? El hábitus es eso, es la relación entre la subjetividad y la objetividad, entre el pensamiento y la acción, entre el individuo y la sociedad, ¿no? En un contexto en el que el individuo no es simplemente la manifestación de lo social, pero tampoco es la libertad plena que se opone a lo social, sino que está en una íntima interrelación con lo social. Entonces, Braudel es importante en este momento porque nos invita a repensar cuál es el lugar del individuo en la sociedad, cuál es el lugar de la acción aparentemente personal en el contexto de la sociedad y de qué manera esas construcciones sociales, de qué manera esas acciones sociales, ¿no?, que pueden parecer individuales, que pueden parecer solitarias, en realidad responden a una concepción global y que pueden ser explicadas bajo esa concepción global. Gracias.